Bueno, en este video vamos a plantear el cálculo del coeficiente FG, el coeficiente de transferencia convectiva de masa tipo FG, para el problema revisado en clase de página 14, ¿no? Para el problema de página 14 de las notas de clase, ¿no? De absorción. De gases. Entonces este problema lo hemos estado trabajando en clase y quedó pendiente el cálculo del coeficiente FG. Entonces, para hacer la determinación del coeficiente, pero vamos a utilizar la correlación reportada en el texto de el autor Treibel. Entonces vamos a utilizar la correlación que es útil para los empaques anillos Rachi y también para sillas Berry, ¿verdad? Entonces esta vendría siendo la ecuación 6.70 del texto de Treibel, ¿no? Y está expresada en función del grupo dimensional JD, que es Fg multiplicado por el número de Schmidt de la fase gas elevado a la 2/3 y dividido entre la G mayúscula, y eso es igual a 1.195 que multiplica a ds por la G mayúscula con apóstrofe entre la viscosidad del gas por 1 menos la epsilon, su índice L0, y todo eso elevado a la menos 0.36, ¿no? Entonces esta ecuación ya la reportamos en las notas de clase y le asignamos el número 81 de ecuación. Pero entonces la nomenclatura utilizada en esta ecuación pues también ya se definió en clase. Y la definición para esta ecuación 81 ya se definió en clase, entonces no lo vamos a volver a repetir aquí. La definición para esta ecuación 81 ya se definió en clase, pero no la vamos a volver a repetir. Nada más vamos a poner eso que en 81 la nomenclatura ya se definió en clase, ¿no? Si despejamos el coeficiente de la ecuación 81, obtendríamos lo siguiente. Entonces, despejando de 81, tenemos el coeficiente, nos quedaría igual a 1.195 que multiplica a G entre el Schmidt de la fase gas a la 2/3 y multiplicando el término de S por G mayúscula con apóstrofe sobre la viscosidad del gas entre 1 menos el parámetro epsilon, su índice L0, y todo eso elevado a la menos 0.36, ¿no? Entonces
determinando el lado derecho de esta ecuación, que le vamos a poner 85, podríamos hacer el cálculo del coeficiente FG. El número 85 coincide con el número que le pusimos a esta ecuación en las notas de clase. No es una numeración nueva que estemos asignando aquí, ¿no? Y como en clase estuvimos utilizando una numeración siguiendo la correspondiente a la clase, entonces en las ecuaciones que vayamos a utilizar en este video vamos a basarnos en este número de ecuación, debido pues a que está orientado pues al cálculo del coeficiente. Entonces a partir de aquí el resto de las ecuaciones pues las vamos a numerar 85.1, 85.2 y así sucesivamente, ¿no? Con excepción pues de las ecuaciones que hayamos ya determinado en clase, ¿verdad? Entonces vamos a proceder pues a tratar de determinar los términos que están aquí en el lado derecho de la ecuación 85, ¿no? Entonces el primero correspondería pues a la G mayúscula, ¿no? Entonces pondríamos aquí que la G mayúscula sería nuestro primer término a determinar, ¿verdad? El cual ya lo planteamos su obtención en clase, ¿no? Entonces en clase se obtuvo el valor de G mayúscula igual a 0.06127 en unidades de kilogramo mol metro cuadrado segundo, ¿no? Y esta ecuación la asignamos en clase el número 80. Entonces ya tendríamos determinado el valor de la G mayúscula, ¿verdad? Entonces a continuación pasaríamos a la determinación de DS. Entonces DS sabemos que es el diámetro de una esfera que tiene la misma área que el empaque que estamos utilizando. Entonces ese es un parámetro pues característico del empaque, y para su obtención iríamos a la tabla 6.5 del texto. Entonces de la tabla 6.5 del texto para sillas Berl cerámica, ¿no? Que es el tipo de empaque que estamos utilizando en este problema, y con un tamaño nominal de 38 milímetros, se tendría que el valor de DS en la tabla corresponde a 0.0472 metros, ¿no? Entonces a esta expresión le vamos a poner, pues como decíamos ahorita, una nueva numeración. En este caso le vamos a asignar el número de 85.1. Muy bien, entonces continuamos. Una vez que obtuvimos el valor de DS con la G mayúscula con apóstrofe, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente pizarrón. Y nuestro siguiente parámetro a determinar pues sería la G mayúscula con apóstrofe, ¿no? Entonces la G mayúscula con apóstrofe sería la densidad de flujo másico total, ¿verdad? Para la fase gas. Entonces nosotros conocemos la densidad de flujo molar total para la fase gas. Entonces lo que tenemos que hacer pues es corregir ese valor, ¿no? Para expresarlo en unidades de masa, ¿no?
Entonces la G mayúscula con apóstrofe sería la densidad de flujo molar total multiplicada pues por el peso molecular de la fase gas, el cual tendría que ser un peso molecular promedio, ¿verdad? Porque a esta le vamos a poner ecuación 85.2, sería un peso molecular promedio debido a que hay que recordar que en la torre empacada, ¿verdad? Pues no tenemos las mismas concentraciones para la fase gas ni para la fase líquida a lo largo de la altura de empaque, ¿verdad? Esta sería la altura de empaque. Y las concentraciones están cambiando, por lo tanto el peso molecular de la fase gas está cambiando. Entonces necesitamos un peso molecular que represente al peso molecular de la fase gas, que sería pues un valor promedio, ¿no? Entonces en ese sentido tendríamos que pues obtener el valor del peso molecular promedio. Entonces en esta expresión este sería un peso molecular promedio, ¿verdad? Entonces sería peso molecular promedio para el gas, ¿verdad? Y pues se calcularía mediante un promedio simple entre la parte de abajo y la parte de arriba, ¿verdad? Entonces el peso molecular sería un promedio aritmético simple, ¿no? De la parte de abajo y pues la parte de arriba, ¿no? Le vamos a poner el siguiente número, que sería 85.3, ¿verdad? Perdón. Entonces aquí pues habría que calcular cada uno de los pesos moleculares mediante la contribución de cada sustancia, ¿no? Entonces este sería el peso molecular promedio en la parte de abajo de la torre, ¿no? Y el otro pues sería en la parte de arriba, peso molecular promedio en la parte de arriba de la torre, ¿no? En la parte de arriba tendríamos que tomar en cuenta la contribución de cada una de las sustancias, ¿verdad? Entonces para calcular el peso molecular promedio multiplicaremos el peso molecular de A, que es el benceno, por su fracción mol, y le sumaríamos la contribución del gas inerte, ¿verdad? Entonces multiplicaremos el peso molecular del gas inerte por su fracción mol, ¿no? Entonces esta le vamos a poner a ecuación 85.4. Y si nos vamos al enunciado para ver los valores correspondientes, ¿no? Pues sabemos que A es el benceno, entonces el peso molecular sería 78. B pues nos dice que son gases inertes, no nos dice qué sustancia es, pero sí nos da el enunciado el valor del peso molecular a tomar en cuenta, que sería 11, ¿no? Y la fracción mol pues la conocemos también del enunciado, que sería un valor de 0.02, ¿no? Entonces si hacemos la sustitución o el planteamiento ahora para la parte de arriba de la torre, ¿no? Tendríamos que el peso molecular para la parte promedio, para la parte de arriba, lo calculamos con las fracciones mol correspondientes, ¿verdad? Y a esta le vamos a poner ecuación 85.5. Y pues podemos también conocer del enunciado el valor de la fracción mol, ¿verdad? Del benceno, del soluto de interés, que sería 0.00102, ¿no? Y si hacemos la sustitución de valores de 85.4,
85.5, lo que haya resultado de esos pesos moleculares, en la 85.3 para obtener el peso molecular promedio, y luego con el peso molecular promedio pues en la 85.2, ¿verdad? Entonces se obtendría el valor de la G mayúscula con apóstrofe, ¿no? Que tendríamos, se obtiene un valor alrededor de 0.716 en kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Entonces esta pues es el resultado aquí de la 85.2, ¿verdad? Ya el resultado numérico. Muy bien, entonces con eso estaríamos obteniendo en la expresión esta 85 pues el valor de la G mayúscula con apóstrofe, ¿verdad? Entonces continuaríamos ahora con el número de Schmidt del gas. Entonces plantearíamos el cálculo del número de Schmidt del gas. Y nos quedaría que está definido pues en función de las difusividades cinemática y la de masa, ¿verdad? Entonces esto es igual a la viscosidad del gas entre la densidad del gas y la difusividad del soluto en la fase gas, ¿no? Esta sería nuestra ecuación 85.6, ¿no? Y algunos datos conocemos del enunciado de esto, ¿no? Del enunciado conocemos la viscosidad del gas, que tiene un valor de 0.1234 ceros y 1 kilogramos sobre metro segundo. Esta sería nuestra ecuación 85.7. La difusividad de A en la fase gas del enunciado tiene un valor de 0.123413 y las unidades serían metro cuadrado sobre segundo. Y esta sería la ecuación 85.8. Y nos faltaría la densidad, que no la da el enunciado, pero se puede calcular pues utilizando la ley de gases ideales, ¿no? De tal manera que si la expresamos a través de esa ley, pues nos quedaría que es la presión total multiplicado por el peso molecular promedio, que ya calculamos anteriormente, entre la constante de los gases ideales R y la temperatura absoluta, ¿no? Esa sería la ecuación 85.9. Entonces, del enunciado, como decíamos ahorita, conocemos la presión. La presión total es un valor de 1.07 por 10 a la 5 en newton sobre metro cuadrado, ¿no? Esa sería la expresión 85.10. Y de la expresión 85.3, ¿verdad? Donde hayamos hecho la sustitución, conoceríamos el valor del peso molecular promedio. Entonces, de 85.3, ahí ustedes en el cálculo que realicen numérico
reportan el valor del peso molecular promedio, ¿no? Estaría reportado en kilogramos sobre kilogramo mol. Esa era la expresión obtenida, que han obtenido el valor en 85.3, ¿no? Entonces acá en la expresión para densidad, pues ya tendríamos la presión total y el peso molecular promedio. Entonces la constante esa la buscaríamos en la bibliografía, ¿verdad? Para las unidades que tenemos de presión, que en este caso son vientos sobre metro. Entonces de la bibliografía tendríamos que el valor de la R que nos conviene utilizar pues sería el de 8314 en newton metro sobre kilogramo mol y grado Kelvin, ¿no? Entonces le vamos a poner el siguiente número, que sería 85.11, ¿no? Entonces tendríamos ya la constante, y para la temperatura pues lo tomaríamos del enunciado, ¿no? La temperatura es de 26 grados centígrados, que en unidades absolutas sería 299 grados Kelvin, y esto sería 85.12. Entonces eso nos daría el último valor que nos faltaba aquí, y ya podríamos hacer la sustitución para obtener el valor de la densidad, ¿no? Entonces tendríamos que sustituyendo la 85.10, el 85.3, la 85.11 y la 85.12 en la expresión de la densidad, que sería la 85.9, ¿no? Entonces, haciendo la sustitución se obtendría el valor numérico de la densidad, ¿no? Entonces ustedes hacen el cálculo numérico y ponen el valor correspondiente aquí de densidad, que estaría en unidades de kilogramo sobre metro cúbico, y vamos a poner el siguiente número, que sería el 85.13, ¿no? Entonces aquí en la expresión del número de Schmidt ya tendríamos conocida la densidad, la difusividad y la viscosidad, ¿no? Entonces ya se podría hacer el cálculo del número de Schmidt. Entonces, si hacemos la sustitución de la expresión 85.7, ¿verdad? Sería la viscosidad, la 85.8 y la 85.13 en la expresión esta del número de Schmidt en 85.6. Entonces pues obtendríamos el valor del número de Schmidt, el cual pues ustedes tienen que reportar aquí, y este sería un valor, pues como es un grupo dimensional, pues no tendría dimensiones, ¿verdad? Entonces a esta le vamos a poner la expresión siguiente, que sería la 85.14. Una vez obtenido el número de Schmidt aquí de la expresión 85.14, si nos regresamos a la ecuación 85, que es la que estamos utilizando para hacer el cálculo del coeficiente FG, entonces tendríamos que ya conocemos el número de Schmidt, y pues de la expresión 85.7, que la sacamos del enunciado, ¿no? Conoceríamos la viscosidad. Entonces el único que nos faltaría sería este parámetro epsilon su índice L0, que vendría siendo la porosidad de operación, ¿verdad? Entonces pasaríamos a hacer el cálculo de ese término, ¿verdad?
Entonces, este parámetro ya lo habíamos definido anteriormente en clase y vimos la expresión que se necesitaba para calcularlo, que era la diferencia entre la porosidad de empaque seco representada por una epsilon sin su índice y la retención total, ¿no? Representado por la letra esta griega phi con su índice LP, ¿no? Que era la porosidad, perdón, la retención total del líquido. Entonces a esta expresión le vamos a poner el siguiente número, que viene siendo la 85.15, ¿no? Entonces, para poder conocer el valor de la porosidad de esta de operación, ¿verdad? Necesitamos determinar estos dos valores. Entonces empezaríamos con el valor de porosidad de empaque seco, ¿no? Entonces, para obtener este valor, pues nuevamente nos vamos a la tabla en las que vienen parámetros característicos de los empaques, que es la tabla 6.3 del texto, y ahí lo buscaríamos para el tipo de empaque que estamos utilizando, que son sillas Bell cerámicas del tamaño nominal de 38 milímetros, que es el tamaño que nos dice el enunciado que tenemos que utilizar, ¿no? Entonces, de tabla 6.3 del texto, ¿no? Para sillas Bell cerámicas de 38 milímetros. Tenemos que el valor del parámetro epsilon, la porosidad de empaque seco, es igual a 0.75, ¿no? Entonces a este le vamos a poner el siguiente número, que sería 85.16, ¿no? Entonces ya tendríamos conocido el primero de los dos parámetros del lado derecho de la ecuación 85.15. Entonces ahora vamos por la determinación de la retención total, ¿no? Entonces ahora tenemos que calcular este parámetro. Para el cálculo de este parámetro, pues vamos a hacer uso de la tabla 6.5, que podemos ver en la parte superior, que vienen algunas ecuaciones, ¿no?, relacionadas con las retenciones. Entonces ahí podemos identificar que la retención total se va a poder calcular mediante la suma de la retención móvil o de operación y la retención estática, ¿no? Entonces esta sería la retención móvil y esta sería la retención estática, que vamos a poner el siguiente número, que sería 85.17, ¿no? Y pues nuevamente, para poder conocer esto, pues necesitamos calcular estos dos. Entonces empezaríamos con la retención móvil, ¿no? Entonces, de nuevo nos vamos a la tabla 6.5 para poder hacer el cálculo de la retención móvil, ¿verdad? Entonces, de la tabla 6.5 del texto, vemos la ecuación correspondiente para el cálculo de la retención móvil, que sería a partir del valor de la retención móvil para soluciones acuosas, ¿no? Entonces esta sería la retención móvil para soluciones no acuosas, que es el caso del enunciado de nuestro problema, en el cual se utiliza un solvente orgánico, ¿no?, que no es una solución acuosa. Y para poder calcularlo, primero necesitamos calcular la retención móvil considerando que el solvente fuera una solución acuosa y después corregirlo con este parámetro H. Entonces a esta ecuación pues le vamos a poner el siguiente número, que sería 85.18, ¿no? Y pues procedemos a hacer el cálculo del lado derecho. Entonces la retención
móvil para soluciones acuosas sería la primera que vamos a calcular. Y para hacerlo, nuevamente en la tabla 6.5, en la parte superior, ¿no?, podemos encontrar la ecuación que nos serviría, ¿verdad?, para hacer esa determinación, que es la ecuación correspondiente a la 85.17, pero expresada para soluciones acuosas, ¿no? O sea, la retención total para soluciones acuosas es igual a la retención móvil para soluciones acuosas más la retención estática de soluciones acuosas. Y este sería el siguiente número, que sería el 85.19, ¿verdad? Y entonces de ahí podemos despejar la que queremos calcular, que sería la phi L0W, ¿no? Entonces de la 85.19, esta expresión sería igual a la total menos la estática, ¿no? Y pues le pondríamos el siguiente número, y pues ahora necesitamos calcular pues las dos que están en el lado derecho. Entonces empezaríamos con la total, y para calcularla nos basaríamos en la misma tabla 6.5, ¿verdad?, del texto, que es en la que hemos estado encontrando las expresiones para calcular las retenciones de líquido, y buscaríamos en la primera columna las que correspondan al empaque de sillas Berl cerámico, ¿no? Entonces ahí encontramos que la expresión para la retención total de soluciones acuosas, ¿no?, sería pues bueno, vamos a poner aquí primero que es de la tabla 6.5 del texto, y que es para el empaque sillas Berl pues cerámica, ¿no? Y la expresión sería la retención total de soluciones acuosas es igual al cociente, en el numerador tendríamos 2.32 por 10 a la menos 6, y eso estaría multiplicado por 737.5 por la L mayúscula con apóstrofe y elevado a un exponente beta entre de su índice S elevado al cuadrado. Entonces, bueno, a esta le vamos a poner el siguiente número, que sería 85.21. Entonces, si queremos determinar el valor de la retención total para soluciones acuosas, pues necesitamos conocer los términos en el lado de la derecha. Vamos a empezar con el cálculo de la L mayúscula con apóstrofe, ¿no? Entonces, este término pues sería el equivalente que la G mayúscula con apóstrofe, pero para la fase líquida, ¿verdad? Esto vendría siendo la densidad del flujo másico total para la fase líquida, ¿no? Y pues de forma equivalente sus unidades serían kilogramos sobre metro cuadrado segundo, y lo calcularíamos
pues a partir de los valores correspondientes en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿verdad? Sería, bueno, aquí me equivoqué con la letra, sería la L mayúscula con apóstrofe igual a L1 con apóstrofe más L2 mayúscula con apóstrofe entre 2, ¿verdad? Es decir, la densidad de flujo molar, perdón, la densidad de flujo másico total para la fase líquida en la parte de abajo, el equivalente en la parte de arriba y dividirlo entre 2, ¿no? Un promedio aritmético simple. Entonces esta le vamos a poner el siguiente número, que vendría siendo el 85.22. Muy bien. Entonces, ¿cómo le haríamos para calcular cada uno de estos términos? Pues a partir de los flujos, ¿verdad? Entonces L1 sería el primero, entonces L1 con apóstrofe sería igual a el flujo L1 minúscula con apóstrofe dividido entre el área de la torre. Este sería un flujo y al dividirlo entre el área de la torre pues se convierte en una densidad de flujo, ¿verdad? Entonces esta sería la expresión siguiente, que sería el 85.23, y aquí la L prima en general, ¿no? Sería el flujo básico total para la fase líquida. Entonces, si tiene el subíndice 1, la L con apóstrofe, pues sería en la parte de arriba, perdón, en la parte de abajo, y si tiene el subíndice 2, pues sería en la parte de arriba. Y sus unidades vendrían siendo kilogramos sobre segundo. Entonces, para el cálculo de el L1 con un apóstrofe, tenemos información en el enunciado del valor del flujo molar, ¿verdad? Total, en la parte de abajo. Entonces, multiplicaríamos el L1 por el peso molecular promedio de la fase líquida en la parte de abajo. Entonces, esta sería nuestra ecuación 85.24. Y entonces el L1, o sea, el flujo molar total para la fase líquida, lo podemos calcular a partir de la información que nos da el enunciado, pues para la parte de abajo. Entonces L1 sería el flujo molar total, perdón, el flujo, pues sí, el flujo molar total en la parte de abajo multiplicado por la fracción mol del soluto, ¿no? En el líquido en la parte de abajo, más el flujo del solvente inerte. Entonces este sería el flujo del soluto saliendo en el líquido, este sería el flujo del solvente inerte que sale en la fase líquida, y la suma de los dos pues nos daría el flujo molar total, ¿verdad? Entonces de aquí podemos despejar que la L1 se puede expresar como el cociente entre LS entre 1 menos X1, ¿no? Haciendo el álgebra aquí. Y esta sería nuestra siguiente ecuación, que es la 85.25, ¿no? Y tenemos valores del enunciado para poder sustituir aquí y calcular la L1, ¿no? Entonces, del enunciado tenemos que el valor de LS es 0.001787 en unidades de kilogramo mol por segundo, ¿no? Y le vamos a poner el número 85.26, ¿no? Que sería el siguiente, y la X su índice 1 sería 0.1063, que le pondríamos el número siguiente, 85.27, ¿no? Ahora eso nos permitiría hacer el cálculo de la L1 minúscula y el peso molecular promedio en la parte de abajo. Sería
igual a la contribución de cada una de las dos sustancias, ¿verdad? En este caso, el soluto A, que es el benceno, y el solvente líquido inerte, que es el aceite pesado, ¿verdad? Que le llaman. Esta sería la expresión 85.28, ¿no? Entonces, en el enunciado, y podríamos reportar que el peso molecular de A pues es el del benceno, que es 78, el peso molecular de C es el del aceite pesado, que el enunciado nos dice que es 260, y ya reportamos que la X1 pues era 0.1063, entonces se puede hacer la sustitución y calcular el peso molecular promedio para la fase líquida y sustituir el valor de la 8525 y el de la expresión esta 8528 para obtener la L1 con apóstrofe. Conociendo la L1 con apóstrofe, se puede dividir entre el área de la torre y calcular el L1 mayúscula con apóstrofe y repetir el procedimiento para la L2 con apóstrofe, ¿no? Para obtener finalmente el valor de la L mayúscula con apóstrofe. Una vez calculado el valor de el flujo másico en la parte de abajo, para poder hacer la determinación de la densidad del flujo en la parte de abajo, pues necesitaríamos calcular el área de la torre, y esa pues la obtendríamos a partir del diámetro que nos da el enunciado, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a hacer ese cálculo. Entonces el cálculo del área de sección transversal de la torre, que sería pues el área de un círculo, ¿verdad? Entonces pi por el diámetro de la torre sobre 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y esa sería la siguiente ecuación, que es la 85.29. Y en el enunciado pues tenemos el valor del diámetro, ¿no? Entonces tendríamos que el diámetro de la torre es 470 milímetros, que serían equivalentes a metros, ¿no? En punto 470. Esta sería la expresión 85.30. Y con este valor de diámetro pues se podría hacer el cálculo del área de la torre y posteriormente determinar el valor de la L1 con apóstrofe, ¿verdad? Una vez que se determina el área, y después una vez que se obtuvo la L1 con apóstrofe, habría que hacer lo equivalente para la L2 con apóstrofe, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que la L2 con apóstrofe pues sería lo equivalente a lo que hicimos con la L1 con apóstrofe, pero pues con su índice 2 para la parte de arriba, ¿no? Entonces esta sería el 85.31, y la L2 minúscula con apóstrofe sería de forma equivalente L2 sin apóstrofe por el peso molecular del líquido promedio, ¿verdad? En la parte de arriba sería entonces la expresión 85.32, y procederíamos a la obtención de la L2 minúscula sin apóstrofe, que lo calcularíamos de forma equivalente como lo hicimos con la L1, ¿no? Sería L2 minúscula por X2 más LS, y despejando que nos quedaría que la L2 es igual a LS entre 1 menos X2. Esta sería la ecuación siguiente, 85.33, y la X2 pues ya la tenemos del enunciado, ¿no? Del enunciado
tenemos que la x2 es igual a 0.005, ¿no? Entonces esta va a ser nuestra 85.34. Y haciendo la sustitución de valores, ¿verdad? Tendríamos que, bueno, aquí en la 85.33, ¿no? La 85.33, se podría hacer el cálculo de la L minúscula 2. Entonces a ustedes les toca hacer la determinación numérica, ¿no? El resultado sería en kilogramo mol por segundo y sería nuestra expresión 85.35. Y ahora pues haría falta el peso molecular promedio, la parte de arriba, que sería calculable a partir de las contribuciones de los pesos moleculares de cada sustancia, ¿no? Entonces, pues nuevamente el peso molecular del benceno sería 78 y el del aceite pesado de la emulsión nos dice que es 260, ¿no? Entonces serían los valores a sustituir con el valor de x2 de 0.005, ¿no? Entonces se obtendría de esa manera el valor de del peso molecular promedio para la parte de arriba. Aquí se obtendría el flujo molar total para la parte de arriba y de esa forma se estaría obteniendo el flujo másico, ¿no?, total para la parte de arriba, el cual se dividiría entre el área de torre que se calculó acá en la 8529 y se estaría obteniendo pues la L2 mayúscula con apóstrofe, que era el término que nos faltaba aquí en la 8522, ¿verdad?, para poder calcular la L mayúscula con apóstrofe, ¿no? Entonces aquí pues ustedes reportarían el resultado, ¿verdad?, haciendo esa sustitución para la L' con mayúscula, ¿no? Entonces L mayúscula con apóstrofe debe darles alrededor de 2.71 en unidades de kilogramo sobre metro cuadrado y segundo. Y le vamos a poner a esta el número siguiente. De tal forma que en la expresión que teníamos para la retención total para soluciones acuosas, ¿no?, ya habríamos obtenido el valor correspondiente a la L mayúscula con apóstrofe y a continuación procederíamos a obtener el valor para este exponente, que es la letra griega beta, ¿verdad? Entonces pondríamos aquí que en 85.21 queremos hacer el cálculo de la beta. Esta sería la letra beta griega. El cálculo de la letra beta griega, el exponente, lo vamos a hacer basándonos nuevamente en la tabla 6.5. Entonces vamos a pasar el cálculo de la letra beta. Y nos basaríamos en la
tabla 6.5 nuevamente, el texto. Pues para el tipo de empaque que se está utilizando, ¿no? Para sillas, verl, cerámica. Y de acuerdo a este tipo de empaque, la ecuación que tenemos que utilizar para la letra beta correspondería, viendo la tabla, ¿no? 6.5 a 1.508 multiplicado por D su índice S elevado a la 0.376, ¿no? Y esa sería nuestra siguiente ecuación, que correspondería al número 85.38. Y entonces el valor de DS pues ya lo tenemos determinado, ¿verdad? Anteriormente. Entonces lo tuvimos aquí en la expresión 85, ¿no? Lo tuvimos de la tabla 6.5. Entonces sería cuestión de hacer la sustitución en la expresión correspondiente para obtener el valor de la beta, ¿verdad? Entonces el valor de DS lo obtenemos de la expresión 85.1. entonces eso nos daría el valor de DS y podríamos calcular el valor del exponente beta, ¿verdad? Entonces si se hace la sustitución de 85.1 en 85.38, se obtendría el valor del parámetro S beta, ¿no? El cual es adimensional. Entonces ustedes hacen la sustitución ahí y este sería un valor pues adimensional, ¿no? Entonces le vamos a poner a esta expresión el siguiente, que sería 85.39, ¿no? Y una vez que hemos obtenido el valor del parámetro S beta, entonces podemos regresarnos a la ecuación 85.21, ¿verdad? Ya conociendo el valor de DS y el valor del parámetro beta para calcular la retención total para solución acuosa, ¿no? Entonces la idea sería pues sustituir, ¿verdad? Las expresiones, pues el 85, la que estaba anterior a esta, que era el 85.37, ¿no? La L mayúscula con apóstrofe, la 85.37, la 85.39, que es el valor de la beta, y esta, el 85.1, en la expresión que veíamos ahorita, que era la 85.21, en 85.21. Entonces al hacer la sustitución obtendríamos el valor de la retención total para soluciones acuosas, ¿no? Entonces el valor que les debe de resultar debe andar girando cerca de 0.0394, y las unidades de retención pues ya hemos comentado que son unidades de volumen sobre volumen, ¿no? Entonces esta sería la expresión 85.40, de tal manera que una vez que obtuvimos el valor de la retención total para la ecuación 85.20, ¿verdad? Entonces ahora correspondería obtener el valor de la retención estática para el líquido de soluciones acuosas, ¿no? Entonces es a lo que procederíamos.
Entonces, la retención estática de soluciones acuosas sería lo que calcularíamos a continuación, y nuevamente utilizaríamos la tabla 6.5, que es la tabla donde vienen las ecuaciones para el cálculo de las retenciones, ¿verdad? Y nos fijaríamos en el tipo de empaque, que son sillas verdes cerámicas, y buscaríamos la ecuación correspondiente, que en este caso sería que la retención estática para soluciones acuosas se puede expresar como el cociente 5.014 por 10 a la menos 5 sobre D subíndice S a la 1.56. Esta sería nuestra siguiente ecuación, que correspondería al 85.41. Y en esta expresión, pues a partir de la ecuación 85.1, pues conocemos el valor del parámetro de S, ¿verdad? Entonces lo podemos sustituir ahí y obtener la retención estática para soluciones acuosas, ¿no? 85.1 en 85.41, ¿no? Y entonces esto nos daría un valor que es cuestión de que ustedes lo verifiquen, más o menos $0, 586, ¿no? En unidades de retención, que son unidades de metros cúbicos sobre metros cúbicos, ¿no? Y le pondremos el siguiente número, que sería el 85.42, ¿verdad? Y pues una vez que hemos obtenido el valor de la retención estática, entonces se puede hacer el cálculo de la retención pues móvil, ¿verdad? Para soluciones acuosas. Entonces, una vez que hicimos el cálculo de la FLSW, nos regresamos al 8520, ¿no? Y ya conocemos los dos términos del lado derecho, entonces podemos calcular la retención móvil para soluciones acuosas, ¿verdad? Entonces pasaríamos ahí y haríamos la sustitución ahora de pues el valor obtenido acá de la retención total, que sería el 85.40, y el de la retención estática, esta que acabamos de obtener para soluciones acuosas, 85.42, en la expresión para retención móvil de soluciones acuosas, que sería la 8520, ¿verdad? Entonces, al hacer la sustitución, pues obtendríamos el valor de la retención móvil para soluciones acuosas, que corresponde a un valor de 0.0335, ¿no? En unidades de retención de líquido, que serían metros cúbicos sobre metros cúbicos. Y esta sería la expresión siguiente, sería el 85.43, ¿no? Una vez que obtuvimos el valor de la retención móvil para soluciones acuosas, pues aquí en la ecuación 85.18 ya tendríamos el primer término en el lado derecho, ¿no? Pues nos faltaría ahora el parámetro H para corregir esa retención móvil de soluciones acuosas y obtener el valor correspondiente para soluciones no acuosas. Entonces vamos a hacer el cálculo de la H ahora.
Entonces pasaríamos a hacer el cálculo del parámetro h y nuevamente utilizaríamos información de la tabla 6.5. Entonces ahí la pueden verificar en la tabla 6.5 del texto, ¿no? Entonces para el tipo de empaque que estamos utilizando, que son estas sillas Berl cerámicas, ¿verdad? Y tomando en cuenta pues el valor de la viscosidad, ¿verdad?, de la fase líquida, el valor de la viscosidad de la fase líquida es 0.002 en unidades de kilogramo sobre metro segundo. Entonces este valor de 0.002 en kilogramos sobre metro segundo pues es menor al valor de límite, ¿no?, que viene ahí de 0.02, ¿verdad?, kilogramos sobre metro segundo. Por lo tanto, la ecuación que necesitamos utilizar pues es la siguiente, la ecuación para H, ¿verdad? La que está expresada como H igual, y pues es una expresión un poco larga, 1404 L mayúscula con apóstrofe elevado a la 0.57 multiplicada por la viscosidad del líquido elevado a la 0.13 y dividido entre la densidad del líquido a la 0.04, cual está multiplicando a el término 3.24 por la densidad de flujo másico en la fase líquida, que sería la L mayúscula con apóstrofe elevado a la 0.413 menos 1, y todo eso multiplicando a un cociente que sería la tensión superficial representada por la letra sigma griega entre 0.073 y todo eso elevado al exponente 0.2817, ¿verdad?, menos 0.262 multiplicado por el logaritmo base 10 de la L mayúscula con apóstrofe. Entonces esa sería la expresión a utilizar para calcular H. Y a esta ecuación pues le vamos a poner el siguiente número, que sería el 85.44, ¿no? Entonces en esta ecuación pues ya pudimos calcular los valores desconocidos y otros venían en el enunciado, ¿verdad? Entonces la viscosidad líquido pues del enunciado, la tensión superficial la tenemos en el enunciado, ¿no?, la densidad del líquido también. Ya calculamos la L mayúscula con apóstrofe y podemos hacer la sustitución de términos y obtener el valor de la H mayúscula, ¿verdad? Entonces sustituyendo valores obtenemos el valor de H, ¿no? Entonces les debe resultar un valor alrededor de 0.855, que le vamos a poner pues el siguiente número, sería 85.45. Entonces con eso pues ya tendríamos el valor de H, y ese valor de H pues se puede sustituir en la expresión 8518, ¿verdad?, y calcular la retención de operación para soluciones no acuosas. Entonces en el 8517 pues ya tendríamos
ese valor, perdón, para phi L0, ¿no? Entonces, a continuación tendríamos que calcular la phi LS, la retención estática, para soluciones no acuosas, ¿verdad? Entonces sería con lo que vamos a seguir. Entonces seguiríamos con la phi LS, ¿no? Y nos vamos nuevamente a la tabla 6.5, ¿no? Del texto, tabla 6.5, que es la que hemos estado utilizando para calcular los valores de las retenciones, ¿verdad? Y utilizando el tipo de empaque de nuestro problema, que son sillas cerámicas, ¿verdad? Utilizamos la ecuación que viene ahí reportada, que sería 4.23 por 10 a la menos 3 multiplicado por la viscosidad del líquido elevado a la 0.04 y multiplicado por la tensión superficial elevado a la 0.55 y dividido entre D subíndice S elevado a la 1.56 y multiplicado por la densidad del líquido elevado a la 0.37, ¿no? Entonces a esta ecuación le vamos a poner el siguiente número, que sería el 85.46, y en esta expresión pues ya tenemos que la densidad del líquido es conocida, ¿verdad? La tensión superficial es conocida, el parámetro de S ya lo obtuvimos anteriormente, y la densidad del líquido también. Entonces conocemos todos los términos del lado de la derecha, por lo tanto podemos hacer la sustitución de términos, ¿no? Para obtener la retención estática, ¿no? De soluciones no acuosas que tienen un valor de 0.00465, y pues las unidades de retención ya hemos visto que son pues unidades de volumen sobre volumen, ¿verdad? Entonces el siguiente número sería 85.47, y una vez que hemos determinado la retención estática, ¿verdad?, de solución no acuosa, aquí en la 85.17 podemos hacer el cálculo de la retención total, que es el valor que nos faltaba para calcular la porosidad de operación de nuestro empaque, ¿no? Entonces haríamos esa sustitución. Entonces, sustituyendo la que vendría siendo ahorita la que vimos, que era la retención de operación para soluciones no acuosas, que era el 85.18, ¿verdad? Luego el 85.47, que sería la retención estática, en la expresión para la retención total, ¿no?, que era la 85.17, ¿no? Entonces podríamos así calcular la retención total, que sería un valor de 0.0333, ¿no? Unidades de retención, que son metros cúbicos sobre metros cúbicos. Pondremos el siguiente número. Y a continuación, una vez que obtuvimos el valor de la retención total, ¿no?, pues ya nada más nos quedaría regresarnos a la 85.15 y hacer la sustitución de los dos valores, ¿no?, que ya conocemos, para calcular la porosidad de operación, ¿no?, o espacio vacío de operación. Pasamos entonces a hacer el cálculo de la porosidad de operación. Y tendríamos que la epsilon su índice L0
la calcularíamos pues haciendo la sustitución de valores en la ecuación 8515, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir la que vendría siendo 85.16 y la que acabamos de obtener, que sería el 85.48, en la expresión 85.15. Y al hacer la sustitución de valores se obtendría pues el valor de la porosidad esta de operación, que nos resultaría un valor alrededor de 0.717. Le vamos a poner el siguiente número, que sería el 85.49. Y una vez que obtenemos el valor de la porosidad de operación, entonces ya estaríamos en posibilidad de pues regresarnos finalmente a la ecuación 85, ¿verdad? Una vez que obtuvimos esta porosidad de operación, ya conocemos entonces todos los términos del lado de la derecha y podríamos hacer la sustitución y calcular finalmente el coeficiente, ¿verdad? Entonces vamos a poner eso aquí en las notas. Entonces vamos a sustituir pues todos los términos que participan en esa ecuación 85, ¿verdad? Que vendría siendo la ecuación 80, la 85.1, la 85.2, la 85.14, luego la 85.7 sería la otra, y también la 85.49, ¿no? Entonces eso lo vamos a sustituir en la ecuación del coeficiente, que es el 85, para finalmente obtener el valor del coeficiente, que le debe resultar alrededor de 0.001914, ¿no? Y las unidades del coeficiente pues hay que recordar que son iguales a las unidades del flux, que son kilogramo mol sobre metro cuadrado segundo, ¿no? Y pues a este le pondríamos el número 85.50, y esta sería la metodología o el procedimiento para hacer el cálculo de un coeficiente de transferencia convectiva de masa tipo F para la fase gas. Y aquí concluye este video y pues muchas gracias por su atención.